Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No he pensado tan lejos, deberías, especialmente si quieres tener una relación a largo plazo con ella. Un día Kawi lo descubrirá, pero Kawi está casado. ¿Qué derecho tiene para estar celoso por Pam? Si salieras con mi ex, yo también estaría enojado. ¿Entiendes eso? Estaba de buen humor ese día, pero estaba ahí para hacerme una pregunta difícil. Sonó un timbre indicando que alguien acababa de cruzar la puerta. Me levanté, pero me detuve después de ver una bata blanca de dentista en un cuerpo esbelto. Ella me sonrió. Pam. Cada paso que daba me alejaba más y más de mi preocupación. La miré con el vestido blanco y me enamoré de ella una y otra vez. Casi nos abrazamos si no fuera por mis amigas. Hola, Pam. Boa la saludó y sonrió hermosamente. El dulce rostro se detuvo y pareció un poco agitado. Si tuviera que adivinar, debía ser por el beso de la noche anterior. Como dije, la cara dulce estaba muy celosa. Hola, Pan le devolvió el saludo. Boa se dio cuenta de cómo se sentía, así que empezó a ser amable con ella. Por favor, siéntate. Esta silla está muy limpia. Puedes sentarte aquí con tu bata blanca. Acabo de limpiarla. Todas las amigas la miraron y negaron con la cabeza. Pan se sentó en silencio y se preguntó por qué la zorra de Búa era tan dulce. Pam. Búa la llamó y juntó las dos manos y las levantó en alto. Hizo un gesto para disculparse con Pam. Lamento lo que hice anoche. No besé solo a Lob. Cuando bebí, besé a todos en el bar, incluso un perro callejero. Por favor, no te enojes con Lob. No es gran cosa. Pan sonrió y la tensión se alivió. No quiero que Lop salga de noche, es peligroso. Estaba preocupada por ella. Prometo que no habrá una próxima vez. Si voy a besarla de nuevo, te llamaré primero. No creo que diga que está bien a eso, dijo el dulce rostro con una fría sonrisa. Todos sintieron el frío, incluso yo. Tintang nos miró a los dos y preguntó como si no supiera nada. ¿Pero por qué eres tan posesiva con ella? ¿Quieres compartir algo con nosotras? Su pregunta hizo que todas se callaran. Pateé a mi amiga queer debajo de la mesa. No lo habíamos hablado. Inclusive yo estaba sin saber lo que ella pensaba sobre nuestra relación o si ella quisiera que otras personas lo supieran o no. Pan me miró y asintió. Te dejaré hablar. Ahora todos los ojos estaban puestos en mí, a pesar de que ya conocían la historia. Estaban viendo una película en donde una mujer y un hombre estaban a punto de casarse. Pan y yo somos cercanas porque miré a Pan con timidez y sentí mis orejas sonrojarse. Estamos saliendo. Una vez que terminé la oración, todas se quedaron calladas. Boaz se cubrió la boca con las manos y miró hacia otro lado con timidez. Nutzer cubrió su propia cara, pero Tintang se estaba riendo porque ella lo supo todo el tiempo. Me siento tan tímida, dijo Boaz girando la cabeza. Su cara se puso roja, es tan romántica. Me sentía apasionada. Nutzel dijo girando la cabeza también, sentí hambre. ¿Qué hay de malo en tener hambre? Tintang dijo molesta cuando todas las amigas la miraron juzgando. Felicitaciones a ustedes dos. Ustedes dos finalmente se entendieron. Pan se sentó con la barbilla en la palma de la mano y miró la mesa un poco incómoda. Ella podría querer beber algo, pero no hizo el pedido. Todas en la mesa estaban calladas hasta que Nutzel preguntó sobre algo. Ella solía estar muy callada, pero ahora no. No sobre mi relación. ¿Qué te gusta de Love? Probablemente porque somos amigas desde hace mucho tiempo, pero no pudo encontrar su lado positivo. Solamente su lado sucio, tranquilo y simple. Lo que ella tiene en comparación contigo es como un ángel y un demonio. Ella es como una...
Lo que quise decir con esa palabra es que es agradable con todos. Eso todavía no era una buena explicación. Miré a Pan con miedo, no estaba segura de cuánto podría soportar esas groseras palabras. Pan la miró con comprensión y respondió a la pregunta como si fuera una entrevista de trabajo. Ella es amable con todos, eso me hace más fácil hablar con ella. No tengo muchos amigos. Mientras crecía, tuve pocas personas con las cuales hablar. Eres muy hermosa, a las mujeres no les gustas. Bo explicó y continuó. Lamento tener que ser directa, es solo una observación. Lo fue quien le dijo a sus amigos que se compadecieran de mí. No me juzgó cuando otras personas pensaron que era arrogante. Fue la única persona que me sonrió cuando ni siquiera me conocía. No recordaba cuando les dije eso a mis amigos, pero siempre les sonreía a todos. Siempre la admiré porque era una niña hermosa. Les sonreí porque quería acercarme a ella. Me agradecí a mí misma por eso. Tiene una letra hermosa, agregó Pam. Siempre me pregunté de qué hablaba. Oat, su otra amiga, también mencionó esto cuando nos conocimos. ¿Puedes enamorarte de una hermosa letra? Tal vez eso explica por qué no tengo a nadie. Nutzel bromeó sobre mí misma y tomó un sorbo de su café. Pan se rió y explicó un poco más. Ella expresó sus sentimientos a través de una hermosa carta. Me impresionó. ¿Qué? La miré preguntándome qué quería decir. Pan jugó con la pajita de su café y continuó explicando. Siempre supe que la carta de Kawi la habías escrito tú. Me quedé aturdida. Nunca había pensado que el bello rostro supiera que esa carta de amor era mía. Cuando envié la carta fue solo para ayudar a mi hermano. El contenido de la carta eran mis sentimientos por ella. Mi corazón latía incontrolablemente. Extendí la mano para tocarla, pero nunca mencionaste nada. No tenía que decir nada.